Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, la liturgia nos propone como texto el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos 16 al 18. 3 versículos en honor a la Santísima Trinidad. Utos gare gape senjote oston cosmon, tanto amó Dios al mundo. Es el Evangelio dentro del Evangelio de San Juan. Dime tu nombre, pedía Jacob en aquella noche en que luchaba con el divino, que se nos narra en el capítulo 32 del libro del Génesis. ¿Cuál es tu nombre?, preguntaba Moisés al Dios que se le revelaba en una zarza que ardía pero no se consumía. Son dos ejemplos de aquel deseo del ser humano de conocer al incognoscible, de abarcar al inabarcable, de comprender al incomprensible que nos comprende y nos sorprende. Pero, ¿cuál lenguaje podría expresar al afable e inefable? ¿Cuál concepto podría contener al incontenible? ¿Cuál palabra podría decir al indecible y nombrar al innombrable? ¿Qué letras podrían tener la dicha de decir algo de aquel alguien de quien a duras penas podemos balbucear algo? ¿Qué palabras decir para decir al indecible? Pues bien, entre tantos sustantivos y adjetivos calificativos, el evangelista Juan ha preferido los verbos para decir a Dios. Y esta elección de los verbos es ya significativa porque en parte le da la razón a Ricardo Arjona cuando canta que Dios es verbo y no sustantivo. Usar los verbos para decir a Dios pues significa pensar que Dios se expresa en acciones y omisiones, en revelaciones, comunicaciones, interacciones, que Dios es actividad, creatividad, que Dios es dinamismo en sí mismo, que nuestro Dios es un Dios de tacto, contacto e impacto. ¿Y cuáles verbos usa el cuarto evangelista para decir a Dios? Yo que nada sé, propongo que en este texto Juan usa 3 verbos para decir a Dios. El verbo amar, el verbo dar y el verbo salvar. El primero es el primero. El primer verbo que Juan usa en el Evangelio para decir a Dios es el verbo amar. Tanto amó Dios al mundo. Curiosamente es la primera vez que aparece el verbo amar en el cuarto Evangelio y aparece como predicado de Dios. Quizás porque ningún verbo le cuadra tanto a Dios como predicado como el verbo amar. Y ningún sujeto le cuadra tanto al verbo amar como el mismo Dios. No se entiende Dios sin el amor y no se entiende el amor sin Dios. Dios conjuga el verbo amar. En el amar, Dios se declina y se inclina. En el Antiguo Testamento existía la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco, 5 libros que intentaban decir a Dios. Para el evangelista Juan, las 5 letras que componen la palabra griega agape, amor, dicen a Dios. En hebreo hay 4 letras que dicen el nombre de Dios, Yod, He, Bau, He. En español hay 4 letras que dicen el nombre de Dios. Las 4 letras que componen la palabra amor. El ser humano manifestó su imagen y semejanza con el divino en el 6º día. Nosotros manifestamos nuestra imagen y semejanza con Dios conjugando un verbo que en griego está compuesto de 6 letras. El verbo agapao, que significa amar. Dios es amor.
Es el amor explosivo y expansivo, una especie de Big Bang que dio origen a todo y a todos. Y no se trata del amor prometido, sino del amor cumplido, revelado, realizado, porque el verbo no está en futuro, sino en pasado. Tanto amó Dios al mundo. Que Dios fuese misericordioso, amorosa y amor misericordioso, lo había ya intuido el gran Moisés. Éxodo 34, que escuchamos como primera lectura, cuando llevando 2 tablas de piedra subió al monte Sinaí, con el corazón cargado de vergüenza porque iba a suplicar por un pueblo infiel y rebelde, exponiéndose por tanto a la justa ira divina. Y estaba allí cuando dice el versículo 6, pasó el Señor y dijo, el Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la ira, grande en el amor y en la fidelidad. Creyente de rodillas, escuchando la triple proclamación del nombre divino, Moisés adoró el misterio trinitario que ya prefiguraba, que ya se anunciaba y que él vislumbraba. El segundo verbo que usa Juan para decir a Dios es el verbo dar. Amar es dar, más aún darse. Amar es donar, más aún donarse. Amar es entregar, más aún entregarse. El amor no quita, el amor da. El amor no empobrece, el amor enriquece. El amor no te entrega, el amor entrega y se entrega. El Padre da al Hijo, el Hijo da su vida. Padre e Hijo nos dan el Espíritu, que es el don por excelencia que nos da la vida divina. El amor es don. El tercer verbo que usa Juan para expresar a Dios es el verbo salvar. Dios no envía a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Salvar es la experiencia que hace quien siente que una mano lo rescata del abismo donde se estaba hundiendo, que alguien te da la vida cuando estaba ya en las garras de la muerte. En esta época de pandemia hemos escuchado tantos testimonios bellísimos de salvación, gente que ha pasado semanas, meses en unidades de cuidados intensivos. Ellos mismos dicen que ya nadie daba un peso por su vida y de pronto fueron salvados. Esa es la experiencia de la salvación. Dios nos salva de una vida sin sentido, de una vida arrugada, de una vida marchita, de una vida desfigurada, caricaturizada. Dios nos salva de todo lo que le resta calidad y cualidad a la vida humana. Este es nuestro Dios Trinidad, un Dios que ama donando y dona salvando. Dios es amor, amor que dona y donación que salva. Por ello los grandes teólogos de la Trinidad han partido del amor. Ricardo de San Víctor en el siglo XII partía de la caridad, que él llamaba caritas summa et summe perfecta. La caridad es lo más grande y lo más perfecto, y por ello se parte de ella para hablar del misterio de la Trinidad, como mucho antes de él había hecho ya San Agustín, quien decía, si tú ves el amor, tú ves la Trinidad, porque si ves el amor, ves el amante, el amado y el amor. Este misterio de la Trinidad que impacta la vida hasta en lo más cotidiano, como un saludo, como lo recuerda el apóstol Pablo en la segunda lectura de 2 Corintios 13. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buena fiesta de la Santísima Trinidad para todos.